Bien, de todo, tengan ustedes muy buenas noches. A nombre del capítulo de cirugía artroscópica del Perú, os doy la bienvenida a todos los asistentes a este webinar y el agradecimiento de antemano a 4 grandes amigos de la casa, el doctor Marco Rebata, de Perú, quien va a moderar esta sesión, especialista en cirugía de pelvis y cadera, el doctor César Paucar, que fue mi R2 cuando yo fui R1 en el Hospital Rebagliati y un referente en lo que es artroscopia de cadera en el Perú, el doctor Thiago Fuchs de Brasil, un conocido nuestro siempre, ha participado también con congresos de CASIAPE y a pesar de su juventud, un especialista ya consagrado en lo que es artroscopia de cadera, y un conocido por todos nosotros que creo que no tiene mayor presentación, el doctor Claudio Mela de Chile. Bueno, nuevamente el agradecimiento a nombre del capítulo. Muchas gracias y Marco, todo tuyo el auditorio. ¿Cómo están? Muy buenas noches, queridos amigos. El día de hoy vamos a estar concentrados en lo que es esta sesión que prácticamente se dedica a lo que es cadera. La artroscopía de cadera, digamos que ya es una especialidad dentro de lo que es la cadera en sí, que se dedica a lo que es la preservación articular como único objetivo, entre otros, pero principalmente es lo que es preservación articular. En el Perú ha germinado, digamos, relativamente reciente, ¿ya? Y estamos en ganas de poder fomentar cada vez más los conocimientos relacionados a este procedimiento. El día de hoy tenemos la presencia, como ya bien lo dijo el doctor César Carreño, del doctor César Paucar, gran amigo, especialista, colega. Nos va a hablar también específicamente de este tema. El doctor Thiago Fuchs, prácticamente de la casa también, y un gran amigo de aquí del Perú, como es el doctor Claudio Mela, que tiene una amplia experiencia y nos va a compartir sus conocimientos. A continuación le voy a dar el pase al doctor César Paucar, traumatólogo ortopedista que germinó en el Hospital Rebagliati y que actualmente se desempeña como cirujano especialista en la clínica Ricardo Palma, es una clínica prácticamente privada, y nos va a comentar sobre su tema inicial. Adelante, César, te estamos escuchando. Buenas noches. Vamos a comenzar. Bien. Agradezco la oportunidad y muy honrado de compartir esta reunión con ustedes. El conocimiento de las estructuras anatómicas de la cadera es un factor clave para el éxito en el tratamiento de sus patologías. La articulación coxofemoral es una enartrosis que soporta ciclos de carga y movimiento a lo largo de toda la vida. Su gran estabilidad intrínseca ya está presente en el desarrollo embrionario. El componente óseo acetabular resulta de la fusión de 3 centros de osificación diferentes, el ilion, isquion y pubis. El acetábulo cubre 170 grados, 40% de la cabeza femoral, orientada a 45 grados lateralmente y 20 a 25 grados hacia anterior. Mientras el fémur tiene una anteversión de 5 a 15 grados y un ángulo cuello-diáfisis de 126 grados. El labrum es un fibrocartílago en forma de herradura unido al acetábulo. Tiene en promedio 4.7 milímetros de ancho en su unión al hueso y 5.5 milímetros de espesor. En la zona anterior del labrum existe un receso entre él y la superficie articular del acetábulo. En esta área, las fibras colágenas van paralelas al margen, mientras en la zona posterior las fibras van perpendiculares y en una unión directa con la superficie articular. Son funciones del labrum incrementar la superficie articular en un 25%, actuar como un sellador, creando presión negativa intraarticular, también la propiocepción y nocicepción por las terminaciones nerviosas. El papel del labrum acetabular, más que de soporte de carga, es estabilizador de la cadera, en especial en los movimientos extremos. Según Ferguson,
60% de menos fuerza es requerida para distraer la cabeza femoral en presencia de lesión del labrum. Entonces, la reparación del labrum en sus diferentes modalidades, ¿no?, es recuperar esta anatomía y la función de sello. Incluso, a veces es necesario la reconstrucción. El cartílago semilunar tiene forma de herradura. En el centro está la fosa acetabular, una superficie deprimida, sin cartílago y rellena de tejido fibroadiposo. En su borde inferior y distal ubicamos al ligamento transverso y la inserción acetabular del ligamento redondo que se dirige hacia la fovea capitis. Y ligamento transverso conecta ambas ramas de la herradura, completando toda la periferia del acetábulo. En el cartílago acetabular valoraremos las lesiones condrales. Para ello han diseñado estas clasificaciones para su localización geográfica y horaria. En la zona donde se produce el cierre fisiario del cartílago trirradiado, podemos observar diferentes variaciones anatómicas que pueden confundirnos con lesión del cartílago. Este es el pliegue estrellado. En el acetábulo displásico, los vectores de carga se sitúan lateralmente. Estos flaps condrales, a horas 3, deben alertarnos de este diagnóstico. Difiere a esta imagen de lesión condrolabral en el pinzamiento CAM y de las lesiones tipo pincer. También es importante considerar la forma articular del acetábulo. Han propuesto 2 subtipos. En el subtipo 2, el cartílago superior es estrecho. Y en casos de lesión pincer, el fresado del reborde acetabular no sería lo más conveniente. Estudios biomecánicos demuestran la importancia de la cápsula y los ligamentos en la estabilidad articular. En la región anterior, el ligamento iliofemoral o ligamento en Y de Bigelow es la estructura más potente que se opone a la rotación externa y extensión femoral. En la parte anteromedial, el ligamento pubofemoral limita la rotación externa. Y en la zona posterior, el ligamento isquiofemoral limita la rotación interna. La zona orbicularis es un haz grueso de fibras circulares en la región media de la cápsula, formando un anillo alrededor del cuello femoral. La capsulotomía durante la artroscopía suele afectar al ligamento iliofemoral. Actualmente recomiendan su reparación, plicatura e incluso reconstrucción. La irrigación periacetabular llega principalmente hacia el lado capsular del labrum. En cambio, las terminaciones nerviosas son abundantes en la zona articular. La irrigación de la cabeza femoral es mayoritariamente dependiente de los vasos retinaculares. Tener cuidado de no tocar estos vasos subsinoviales al resecar la lesión CAN en la zona externa de la unión cabeza-cuello. Los portales artroscópicos están relacionados a la propuesta quirúrgica. Las cirugías para pinzamiento femoroacetabular requieren 2 a 3 portales. El portal anterolateral a 1 centímetro anterior y distal de la punta del trocánter mayor. El portal anterior en el punto de corte entre la línea que une el trocánter mayor y la línea que va de la espina ilíaca anterior superior a la rótula, hasta la rótula al cenit. El portal medio anterior a 3 centímetros distal del portal anteral y 2 a 3 centímetros lateral. Este portal se ha estandarizado para trabajar el labrum por su mejor ángulo de ataque para poner los anclajes. El portal posterolateral permite el acceso a la fosa acetabular, estructuras posterolaterales y para extracción de cuerpos libres. El portal accesorio anterolateral distal a 6 centímetros distal del anterolateral y entre los portales medio anterior y anterolateral. Perdón. El trayecto del portal anterolateral
va entre el músculo tensor de la fascia lata y el músculo medio. El nervio glúteo superior está a unos 4.4 centímetros más profundamente. Este es el portal que tiene mayor margen de seguridad. El portal anterior es lateral al recto femoral y va entre el sartorio y el tensor de la fascia lata. El nervio femorocutáneo lateral está a unos milímetros de este portal. A 3.5 centímetros está el nervio y arteria femoral, y a 3.7 centímetros la rama de la arteria circunfleja femoral lateral, un poco más profundo. Vemos cómo el portal medio anterior se aleja de este nervio femorocutáneo lateral. El portal posterolateral es a través del glúteo medio y menor, antero superior al tendón piramidal, a 2.9 centímetros del nervio ciático, pero a menos de 1 centímetro de la arteria circunfleja femoral medial y sus ramas, más profundamente. Es importante mantener la rotación interna que aleja al nervio ciático. El primer portal a realizarse es el anterolateral y es por vía fluoroscópica. Se tracciona para aperturar el espacio articular 10 a 15 milímetros, que suele corresponder a un pop audible que indica que el labrum ha perdido su contacto con la cabeza femoral debido a la distracción, liberándose parte de la presión negativa articular. Este es el artrograma por el ingreso del aire. Se inyecta suero fisiológico para distender la articulación. La permanencia de la aguja cerca del acetábulo nos sugiere que puede estar atravesando el labrum. Por ello, se reorienta más distalmente. El segundo portal se realiza bajo visión artroscópica en el triángulo formado por la cabeza del fémur, el labrum y la cápsula. Habitualmente es el portal medio anterior, que como vemos tiene una mejor dirección para trabajar el labrum en comparación al portal anterior. Una vez abordada la articulación, evaluaremos los dos compartimentos, el central y el periférico. El labrum es el límite entre ambos. El compartimento central comprende el espacio entre el cartílago acetabular y el cartílago articular de la cabeza femoral y es valorada en tracción. También está la transición contralabral, la fosita semilunar, la grasa pulvinar y el ligamento redondo. Debemos constatar su integridad. El compartimento periférico es el espacio intracapsular periférico al labrum. Se trabaja sin tracción y en flexión de 30 a 40 grados para relajar la cápsula anterior. Evaluaremos la cápsula, la superficie de no carga de la cabeza femoral, la unión cabeza-cuello, el cuello femoral y los pliegues sinoviales. En la región medial, la cápsula tiene un refuerzo, que es la zona orbicularis, y en la zona inferomedial podemos observar el pliegue sinovial medial o ligamento de Weybridge, perpendicular a la zona orbicularis. En la zona anterosuperior valoraremos la deformidad CAM y el receso cápsulo-labral, el cual disecaremos para identificar el reborde acetabular y tratar la deformidad pincer. No olvidemos abordar la región lateral y posterior, identificando las deformidades y cuidando la circulación subsinovial. Respecto a las estructuras periarticulares, tenemos el tendón del psoas ilíaco, cuyo engrosamiento causa la cadera en resalte interno. Es característica la lesión contralabral a horas 3. La tenotomía puede realizarse cercana al compartimento central o más distalmente cercana a la zona orbicular. Más periféricamente tenemos los músculos glúteos y la banda iliotibial. En el caso del engrosamiento de la banda iliotibial causante de la cadera en resalte externo, los abordajes serán el peritrocantérico proximal a 2 centímetros de la punta del trocánter mayor
y el peritrocantérico distal a 6 a 7 centímetros distal a la misma. El tratamiento será la tenotomía y resección en rombo. Con relación a las lesiones de inserción del tendón glúteo mediano en el trocánter mayor, serán abordados con los portales peritrocantéricos proximal y distal, además del anterolateral y el posterolateral, para triangular la colocación de anclajes y reparar la lesión, la lesión semejando a la reparación del manguito rotador en el hombro. Más posterior, tenemos las estructuras relacionadas al espacio subglúteo profundo, cuya patología se debe a la compresión y o adherencias fibrosas al nervio ciático. La visión artroscópica del nervio normal muestra su vitalidad, a diferencia del nervio comprometido, pálido y sin grasa epineural. Los portales para abordar este espacio son propuestos por Hal Martin. El portal anterolateral a 1 centímetro anterior y superior a la punta del trocánter mayor, el portal posterolateral a 3 centímetros posterior y a la altura del anterolateral, y el tercer portal auxiliar a 3 centímetros superior y 3 centímetros posterior de la punta del trocánter. El tratamiento será la liberación del nervio ciático, de la compresión del piramidal, o la liberación y liberación de las adherencias perineurales. También en la zona posterior está la inserción de los isquiotibiales, cuya patología requerirá también un abordaje especial con el paciente en decúbito ventral y los portales alrededor de la tuberosidad isquiática. Es necesario extremar los cuidados para no dañar la estructura más importante en esta zona, que es el nervio ciático. Finalmente, la articulación coxofemoral, la pelvis y la columna vertebral están íntimamente relacionados. Una disminución en la incidencia condiciona un pinzamiento fibroacetabular y las variaciones en la inclinación pélvica altera la anteversión. Asimismo, cambios en el eje vertebral pueden agravar las patologías de cadera y viceversa. Las alteraciones anatómicas del fémur, como la coxa valga y las deformidades torsionales, deberán ser evaluados y tratados de ser necesarios. Debemos particularizar cada caso. La anatomía y fisiología de esta dama, con gran prevalencia de morfología displásica en sus caderas, será diferente a otros deportistas, como en el fútbol, en el que predomina el pinzamiento CAM. Por ello, el arte es valorar todo el contexto relacionado al paciente y dar el tratamiento específico. Gracias. Muchas gracias, doctor Paucar. Gracias, César, por tu presentación. A continuación vamos a tener una presentación del auspiciador de este webinar a cargo de Miriam. Adelante, Miriam. Continuando con esta sesión, vamos a tener la presentación del doctor Thiago Fuchs. Thiago Fuchs es brasilero, viene de la ciudad de Curitiba. Trabaja en el Instituto Fuchs y en el Hospital Marcelino Champagnat. Thiago nos va a hablar acerca de lo que es corrección acetabular y femoral, optimizando resultados. Estimado amigo Thiago, adelante con tu presentación. Hola,
Buenas noches a todos. Primeramente, yo quiero agradecer la invitación, agradecer a toda la comisión, a Rolando especialmente. Yo peço una disculpa por mi portuñol, pero yo voy a intentar hablar más despacio y pasar la información más apropiada posible. ¿Ok? Entonces, yo soy de Curitiba, de Brasil. Yo trabajo junto con un colega cirujano también de cadera rodilla. Esta es mi clínica privada y el hospital que yo trabajo. Y yo voy a hablar un poco sobre la optimización de resultados en la osteocondroplastia acetabular y femoral. La verdad es que voy a hablar un poco sobre dicas, manejos prácticos y unos tips para tener un resultado más fácil, mejor y no tener complicaciones. Entonces, las metas de la charla son relacionar la anatomía con la imagen, con la artroscopía, hablar un poco sobre pincer, sobre tipos de pincer, sobre cómo hacer la resección, las complicaciones, sobre el CAM o local que estamos del CAM, cómo hacer la resección y las complicaciones. ¿Okay? La verdad, como la charla de antes, tenemos que relacionar en nuestra práctica la anatomía del síndrome de pinzamiento femoroacetabular con los exámenes de imagen y con la anatomía artroscópica. Tenemos que saber dónde estamos, tenemos que mirar lo que vamos a hacer y tenemos que comprender la artroscopia para tener un resultado satisfactorio. En LOCAM tenemos la imagen de cabo de pistola. En el pensamiento pincer tenemos que comprender la sobrecobertura, a qué local estamos con la subcobertura. Nuestra tomografía veremos una grande pincer, la imagen artroscópica de este caso es una grande deformidad en la parte global de anterior hasta posterior. Se entiende la anatomía del paciente, relaciona con síntomas su exame físico y relaciona con el exame de imagen, entienden la artroscopia, entienden dónde están en la artroscopia. En el pincer es muy importante comprender la imagen del reloj para entender que del lado derecho tenemos a las 3 horas la parte anterior, a las 12 la parte lateral y a las 9 la parte posterior. En la cadera izquierda tenemos que entender que las 9 horas es anterior, como esta imagen, veremos una calcificación lateral en la zona de impacto como a las 10, 11 horas. Y con ese reloj es posible se localizar y entender dónde es necesario hacer la corrección. Yo voy a mostrar algunos casos de pincers focales globales para entender. Mira, esta es una radiografía en AP. Lembre que siempre tiene que usar la radiografía de AP de pelvis. Aquí en la charla yo puse unos exámenes con un poco más de zoom para se quedar un poco más claro en los computadores. Mira, un sinal del cruzamiento clásico con un pequeño sinal de la espina es un pincer de un cruzamiento alto. Esse se llama um pincer focal, na cadeira derecha, das 12 às 2 horas. Esta é a imagem que vimos na artroscópia. Esta é a imagem que queremos pós a correção acetabular de um pincer focal. Este é um outro caso de uma cadeira esquerda, um pincer focal entre 11 e 12 horas. A imagem de frente, de lado, mira la artroscopia de cadera donde venimos la deformidad, ahí después de la corrección acetabular y las imágenes artroscópicas de la corrección lateral y anterolateral. Este es un caso de un pincer anterolateral de las 12 a las 2 horas. Si mirar la charla, un pequeño cruzamiento en la cadera derecha y una implantación baja de la espina ilíaca anterior inferior, un impacto pincer con subespinal. Esta es la imagen de la pincer lateral, la implantación baja de la espina anterolateral y acá, perdón,
E acá a correção, a radiografia pós-operatória, mira a pequena correção da espinha e a correção artroscópica do pincel. No pincel global, mira uma grande sobrecobertura global, desde a parte anterior hasta lateral e posterior, e a imagem artroscópica de início da visualização. Este é um vídeo mostrando toda a calcificação e o labro muito delgado, no pincel que se vai da parte anterior hasta a parte lateral e posterior. O vídeo pós la resección, desde las 2 horas adelante hasta la parte más lateral. Mira o que acontece com o labrum, que está muito delgado e instável. E aqui as imagens pós-operatórias. O tip é que muitas vezes esses pequenos alterações na radiografia pós-operatória, na verdade, é a parede posterior dos acetábulos. Então, mira, a pré-operatório e a imagem pós-operatória, mirando a correção na área de impacto, desde as 2 horas hasta as 11 horas. O impacto subespinhal provavelmente é o pincel mais comum de todos. Este é um caso com uma implantação baixa da espinha. Mira a imagem em AP com zoom, a imagem de artroscópia, que na correção necessária precisamos ter uma parede anterior reta e não proeminente, onde é a casa do impacto tipo subspine. Isso é outro caso de um impacto pincel subespinhal com uma calcificação do labrum bilateral. Mira a tomografia, teria um campo muito grande também, e na radiografia de Lequesne podemos observar a implantação baixa da espinha. Esta é a imagem da calcificação labral. Foi hecho uma correção, uma resecção da calcificação, uma refixação do reparo labral e também uma correção do campo. As imagens pré-operatórias e pós-operatórias, tanto de AP de pelvis como de radiografia de perfil de Dunn. Mira a correção do pincel, a resecção da calcificação e a correção do offset do campo. Este digamos de pincel de labrum, toda vez que temos que fazer um reparo labral, é muito importante que se tenha pincel, uma parte superior do labro viva, sangrante. Então, mesmo que não tenhamos deformidade, tipo pincel, eu sempre hago uma pequena ressecção de aproximadamente 2 ou 3 milímetros. Esses são as fezas da âncora de 2,3 milímetros. Então, temos um espaço de 3 milímetros para uma cruentização. Temos que ter sangue para cicatrização do labro. E também gosto de falar um pouco sobre quando temos casos como este, uma mulher jovem que tem um cruzamento bilateral e não temos uma deformidade, quem sabe uma pequena perda de offset, muitas vezes é melhor corrigir um pouco menos em el pincel. É necessário corrigir o pincel completo, mas eu sempre hago uma compensação el cam. É mais seguro, é mais tranquilo, com menos riscos de instabilidade, se compensar um pouco o pincel corrigindo el cam. E a complicação? A principal e mais temida complicação de uma correção incorreta do pincel é uma luxação. Esta era uma mulher de 41 anos, 5 semanas pós-artroscópia de cadeira, teve uma luxação no banho, sem trauma. Se mirarmos a correção em 3D do caso, o colega que hizo a artroscópia criou uma displasia iatrogênica. E aí, o que fazer? A verdade é que a displasia iatrogênica óssea muitas vezes necessita ou de uma osteotomia peracetabular ou de uma prótese de cadeira. Esse é um artigo muito bueno de uma revisão das estabilidades grosseiras que te sugiro para ler sobre quais são as causas e os tratamentos das instabilidades. E uns conselhos práticos é que temos que lembrar que a cada 1 milímetro de correção de campo, estamos alterando o ângulo CE lateral de 1 a 2 graus.
Entonces, usen el parámetro del BUR de 5 milímetros como parámetro de corrección. La radioscopía no es un buen parámetro porque no tenemos una imagen en la P de pelvis y sin en la P de cadera. Una dica menos es siempre más en el pincel. Tenemos que tener cuidado y cuando necesario hacer una compensación en el CAM para retirar todo el pensamiento. En la deformidad de tipo CAM es muy importante también entender la reloj, entender que las deformidades laterales son a las 12 horas, las anterolaterales son las 1 hora y 30 y las deformidades más anteriores son a las 3 horas. Con esto van a comprender dónde necesitamos corregir la deformidad en la cirugía. Este es un caso de un pincel lateral muy grande. Mira la deformidad en la artroscópica, en la corrección de la deformidad en AP y la corrección en la imagen artroscópica. Una dica importante es cuando tienes que corregir la deformidad lateral del CAM, es mejor cambiar a los portales, mirar por la portal media anterior y corregir la deformidad por la portal anterolateral, porque se va de frente, es muy más fácil de visualizar. Yo gosto de hacer planificación, de planear mi corrección, entonces siempre busco una restauración de offset de aproximadamente 8 a 10 milímetros de profundidad. Tenemos que mirar, tenemos que saber y conseguir mirar o que necesitamos corregir. Entonces, yo hago una técnica en casi todos los casos outside-in con una capsulotomía en T. Acho muy importante que conseguimos mirar la base del cuello, que es una de las partes muy importantes del pensamiento. Entonces, tenemos que visualizar después de la resección del pincel, yo pago para resección del CAM, tenemos que mirar toda la deformidad para corrección amplia y correcta. ¿Okay? La corrección yo siempre empiezo de la parte de la cabeza y voy por el cuello, aproximadamente 8 a 10 milímetros de resección de profundidad hasta la base del cuello para se crear una offset de rotación sin pensamiento. Muy importante que miramos en la radioscopia la corrección lateral, anterolateral, y siempre tenemos que hacer la prueba intraoperatoria. Mira este caso, me parecía bueno, pero cuando he hecho la prueba había un CAM anterior residual, entonces siempre hacer la prueba intraoperatoria. Y en este caso, yo fiz una corrección extra de la parte más anterior con la visualización de la imagen en 90 grados de la fluoroscopia. Siempre lembrar que no podemos nos quedar la base del CAM en cuello, una de las principales causas de revisión. Entonces, esta imagen no es aceptable, es la misma imagen de la artroscopia. Después he hecho la corrección hasta la base con una capsulotomía un poco más prolongada hasta la línea intertrocantérica. En casos que son necesarios, casos de pacientes jóvenes, pacientes con estabilidad potencial o pacientes con hipermovilidad, siempre manejar la cápsula correctamente es muy importante. No para todos los casos, pero para los casos que son necesarios. Este es un caso de una chica de 22 años con una deformidad muy grande, secundaria a una doença de infancia que no sabía decir. Mira el tamaño de la deformidad del CAM, muy grande la tomografía y una grande queja es la dolor y la restricción de movilidad. Entonces, esta es la imagen artroscópica del CAM muy grande en la corrección de la parte lateral y anterolateral. Un vídeo mostrando la rotación interna del paciente antes de la artroscopia. Este vídeo, la rotación pós cirugía inmediata. Mira los ganhos de movilidad de rotación interna con la correcta resección de la deformidad de CAM. Un otro caso, en una complicación, un caso de una pequeña deformidad de CAM, donde fue hecha una grande corrección, una over resection del CAM
con un riesgo alto de fractura de cuello. Es muy importante, en otro caso enviado por un colega, donde fue retirado 70% del cuello femoral. Entonces tenemos que tener una regla, no es agradable y hay mucho riesgo si hacemos una resección mayor de 30% o 40 milímetros de área o 110 grados de la rotación toda. Ese es un artículo que muestra las complicaciones de fractura de cuello descritas por mucha resección ósea. Una otra cosa muy importante, no podemos quedar pinzamiento residual. La principal causa de revisión de artroscopia es pinzamiento residual. Este es un artículo de 2013 que ya sabíamos que la pinza residual y la cama residual son las principales causas de revisión. Entonces, consejos prácticos es que necesitamos hacer una capsulotomía adecuada para mirar lo que estamos haciendo, no resecar más que 30% o 110 grados de toda la cabeza femoral, restablecer un offset 8 a 10 milímetros, utilizar la radioscopia para controle, hacer la prueba intraoperatória sempre e sempre mirar a base de cuello para não se quedar tão residual. No caso de demonstração, um pinçamento misto, onde aceita uma planificação, uma correção, mira a planificação em AP, a correção pós-operatória, a planificação anterolateral, a correção pós-operatória e as imagens do pincer focal, a correção, la perda de offset en el offset no pós-operatório. Las imagens radiográficas pré e pós-operatórias. Então, como mensagens ficas que necessitamos saber onde estamos e entender onde queremos corrigir. En el pincer, cuidado, 1 milímetro es 1 a 2 grados de ángulo CE, siempre menos C+. En el CAM, siempre usar la radioscopia como tu amiga, sempre hacer las pruebas intraoperatorias, restaurar el offset y ver. Tiene que ver o que está haciendo, hacer la capsulotomía necesaria para corregir la deformidad. Muchas gracias y me gusta mucho el Perú, la culinaria y los amigos. Un gran abrazo, gracias. Muchas gracias, Tiago. La verdad que bastante didáctica y tremenda hipercorrección que nos estabas mostrando, que justamente es una de las cosas que podría suceder, especialmente cuando no hay un entrenamiento adecuado. A continuación vamos a tener nuevamente una pequeña presentación por parte del auspiciador de este evento, así que adelante, Miriam.